This morning we're going to continue in the series of teaching that we're doing on Hebrews. Esta mañana vamos a continuar nuestra serie de enseñanza que estamos haciendo en el libro de Hebreos. I think Tim's going to put up for us the first 6 verses of Hebrews 3. Tim nos va a poner en la pantalla los primeros 6 versículos de capítulo 3 en Hebreos. So I'll read 3 verses at a time today, Aliyah. Okay. Therefore, holy brothers and sisters who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. He was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all God's house. Jesus has been found worthy of greater honor than Moses, just as the builder of a house has greater honor than the house itself. Por lo tanto, hermanos, vosotros que habéis sido santificados y que tenéis parte en el mismo llamamiento celestial, considerad a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. El fe fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. For every house is built by someone, but God is the builder of everything. Moses was faithful as a servant in all God's house, bearing witness to what would be spoken by God in the future. But Christ is faithful as the son over God's house, and we are his house, if indeed we hold firmly to our confidence and the hope in which we glory. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. This is one of those passages which, when the pastor reads it, everybody thinks, what is he going to get out of this passage? Eso es uno de los pasajes de la Biblia que cuando un predicador lo lee, la congregación piensa, bueno, ¿qué va a decir sobre este pasaje? But I can assure you that in this passage that there are some rich treasures that God wants us to meditate on this morning. Pero os voy a asegurar que hay unos tesoros grandes en este pasaje que Dios quiere que nosotros, sobre que nosotros meditamos. So let me just put my view, change my view, okay. I'm going to split this very short passage into 3 parts. Voy a dividir este pasaje en 3 partes. First of all, we see the writer's description of the Hebrew Christians. Primero vemos la descripción del autor de los hebreos cristianos. And then there's a very brief one-liner, which is his message to them. Y luego hay su mensaje para ellos en una línea. And then lastly, there's a comparison between Moses and Jesus' work. Y en tercer parte hay una comparación entre la obra de Moisés y la de Jesús. So let's start, first of all, with the writer's description of the Hebrew Christians. Así que vamos a empezar con la descripción del autor de los cristianos hebreos. And of course, when we're reading these passages, we know this particular letter was written to a group of Hebrew Christians, probably Christians who were around the world of that day. Y sabemos que esta carta que fue escrito fue para todos los cristianos hebreos, quizás a lo largo del mundo. But the same description also applies to each one of us today. Pero la misma descripción de lo que vamos a explorar aplica a nosotros también.
And the first thing that he is that I want you to notice is that he calls them holy brothers. Y la primera cosa que quiero que vosotros notáis es que nos llamamos santos hermanos, nos llama santos hermanos. And of course, when we read the word holy or saints, which is has a similar root meaning in the original Greek, Y cuando leemos la palabra santo y los santos, obviamente es una palabra que es muy similar. I don't know how you feel, but I normally respond and think, well, I don't feel particularly saintly or holy. Y yo no sé de vosotros, pero para mí yo, por lo general, no me siento muy santo. But this word holy in the New Testament doesn't just mean being a very perfect person. Pero en este contexto, la palabra santo no significa ser una persona perfecta. Holy really means set apart by God. Santo realmente significa ser separado de Dios, o sea, ser separado por la causa de Dios. It means being set apart as a special possession of God for a special purpose for God. Como apartado por como una posesión especial de Dios por una causa especial de Dios. So if I were to call you holy brothers and sisters, I would be talking about how special you are to God and how special you are in the purposes of God. Así que cuando yo te llamo hermanos santos, en este contexto significa que vosotros sois especiales en los ojos de Dios. These kinds of words like holy and saints have the meaning of being specially handpicked and selected by God. Y estas palabras como santo y ser un santo significa ser elegido especialmente para Dios o seleccionado de manera especial de Dios. And I think the writer talks about these things so many times in the New Testament that it's because we need reminding that we have been specially chosen by Almighty God to be his special children for a special task in the world. Y yo creo que el autor habla de esto y nos llama santos muchas veces como un recordatorio de que nosotros realmente somos elegidos, somos seleccionados por una razón especial de Dios. And then he calls us brothers. And this word brothers is a term of endearment. And it means that we are a member of God's family. Y luego nos llama hermanos. Y eso es un término cariñoso que significa que nosotros todos somos miembros de la familia de Dios. This word brothers is used 200 times in the New Testament, over 200 times in the New Testament to describe our relationship with God and our relationship with one another. Y esta palabra hermanos se usa más que 200 veces en el Nuevo Testamento y es para significar, para recordarnos que nosotros todos somos especiales miembros de la familia de Dios. You and I have the same father. We're in the same family. Tú y yo tenemos el mismo padre y estamos en la misma familia. And we have the same heritage. We have the same blessings, the same experiences. Tenemos las mismas bendiciones, experiencias y patrimonio. And probably the most important thing is that we share a relationship with our big brother, Jesus. Y lo más importante es que compartimos una relación especial con nuestro hermano en común, Jesús. And this is always amazing to me that it's as if that we were nothing and we were nobody, and suddenly God elected and chose us to be his holy brothers with Jesus. Y esto es maravilloso para mí porque en algún momento éramos nada, éramos completamente nada, y de repente Dios nos escogió para ser santos y para ser hermanos en la familia de Dios.
And I always think that this is such an incredible privilege and honor to be brothers with the Lord Jesus Christ and to be part of the family of God in the world today. Y yo siempre pienso que esto es un privilegio y un honor grande, muy grande, para ser los hermanos de Jesús y la familia de Dios en el mundo hoy. There are thousands of us across the world. Hay miles de nosotros a lo largo del mundo. If you go to Britain or Argentina or Spain or Russia or Alaska, anywhere, you will always find people who are part of the family. Si vayas a Britania o los Estados Unidos o Argentina o Alaska o no sé qué, nosotros estamos en todas partes del mundo. And we all share the same experiences and the same Holy Spirit and the same love of God. It's wonderful. Y todos nosotros compartimos las mismas experiencias con Dios, el mismo amor de Dios. Es una maravilla. But what is strange in this passage is that these words are being said to a people who were going away from God. Pero lo curioso sobre este pasaje es que esas palabras que el autor está usando, en este contexto está usando para una audiencia que está alejándose de Dios, a la deriva. We certainly wouldn't describe them as good Christians, that they're about the most weakest Christians recorded in the New Testament. Y quizás nosotros no les describiríamos a estos cristianos de manera buena. De hecho, estos cristianos son unos de los cristianos más débiles en todo el Nuevo Testamento. I understand that things were tough for them because it was becoming illegal to be a Christian. Some have lost their jobs, some have lost their houses, and it was a very difficult time. Y yo entiendo que fue un tiempo muy difícil para esos cristianos porque la persecución estuvo creciendo. Algunos de los cristianos hebreos perdieron sus casas, sus trabajos, su estatus. And they were beginning to be immersed in unbelief and not trusting God anymore. Y empezaron a tener la falta de creer y empezaron a perder su confianza en Dios. They were Jewish, and it was legal for Jews they could still meet legally with the permission of the authorities. Y en esos tiempos, todos estos cristianos hebreos eran judíos principalmente, y el judaísmo fue legal durante estos tiempos, y los judíos pudieron reunirse con el permiso de las autoridades. But at this point, the Roman authorities were banning Christian meetings. Pero en este momento, el cristianismo fue completamente prohibido por las autoridades romanas. And they wanted to destroy the Christian church. Y los romanos querían destruir a la iglesia cristiana. And so it was just very easy for these believers to slip back into the Jewish way again. Así que fue muy, muy fácil para estos creyentes hebreo cristiano para irse a la deriva. And passages within the book of Hebrews make it very clear that many of them were about to throw the towel in and finish with the Christian faith and go back to the Jewish faith. Y hay varios versículos en el libro de Hebreos que lo hace muy, muy claro que muchos de los cristianos en estos tiempos estuvieron a punto de renunciar su fe completamente. So how can the writer say, holy brothers, as if this is, you're wonderful people? Así que, ¿cómo es posible que el autor les llamó hermanos santos, como si fueran los mejores cristianos en el mundo? And it's quite simply because God never changes his mind about you and me. Pero es muy sencillo, es porque Dios nunca cambia su opinión sobre tú y sobre mí. When you fail, when you are weak, when you let God down, God never gives up on you. Cuando eres débil, cuando estás, cuando tienes dudas y cuando estás a punto de fracasar, Dios nunca se da por vencido contigo.
The Bible says that God's gifts and calling, he doesn't change his mind. La Biblia dice que Dios nunca cambia su opinión. In your weakest moments, when you have done something really wrong, En tus momentos más débiles, cuando has hecho algo realmente terrible, when you feel absolutely terrible in yourself that you're a bad Christian, cuando te sientes completamente terrible contigo mismo y como un cristiano terrible or a weak Christian, o un cristiano débil, God still says that you are his chosen person. You are still special to him. Dios todavía dice que tú todavía eres especial para Él, elegido por Él. Your behavior or your maturity doesn't determine the calling of God on your life. Tu comportamiento, tu madurez no determina la llamada de Dios sobre tu vida. The Bible even says when you are faithless, yet he remains faithful. La Biblia aún dice que cuando tú tienes falta de fe, Dios sigue fiel. Okay, so these are wonderful truths that God never changes his mind about what he has called us to be and do in this world. Así que estas son verdades maravillosas que Dios nunca cambia su opinión y su llamada sobre nuestras vidas, no importa lo que hacemos nosotros. So whenever you come under temptation, whenever you feel, oh, I can't go on anymore, God hasn't changed his mind about you. Así que no importa si te sientes la tentación de renunciar, Dios no ha cambiado su opinión y su llamada sobre ti. You are still God's holy child. Todavía eres el hijo santo de Dios. And then it goes on to say that we share in the heavenly calling. Y luego este pasaje dice que nosotros compartimos el llamado celestial. The word calling occurs 4 or 5 times in the New Testament. La palabra llamado ocurre 4 o 5 veces en el Nuevo Testamento. And it talks about the calling, his calling, your calling, and the heavenly calling. Habla de su llamado, el llamado, su llamado, tu llamado y el llamado celestial. And we have to find out what this thing called calling actually means. Nosotros tenemos que descubrir qué significa esa palabra llamado. And I think there are 2 things that the calling means. One is the benefits that we receive, what we're called to receive from God. Y yo creo que hay 2 cosas. La primera es las cosas que nosotros somos llamados para recibir de bendición de Dios. And these benefits are wonderful, aren't they? Y estos beneficios de Dios son maravillosos, ¿no? The daily peace that we get from knowing God is with us. La paz diaria que recibimos cuando sabemos que Dios está con nosotros. The assurance that we have about his commitment to ourselves today and in our future. La confianza que Dios está comprometido con nosotros hoy y en nuestro futuro. The security that we feel because God is in charge of our lives. La seguridad que nos sentimos porque Dios está en nuestras vidas. The prayers that we can pray, I mean, the opportunities for change, for bringing the blessing of God into our world through prayer is amazing. La oportunidad de poder orar y poder ver un cambio en nuestras vidas sobre la oración. Having the Holy Spirit there all the time, prompting us every day, do this, don't do that, be careful. It's wonderful just to have this interaction with the Holy Spirit. Tener la interacción con el Espíritu Santo todos los días y que el Espíritu Santo siempre nos está impulsando. Haga esto, no haga esto, ten cuidado aquí y todo. And this ongoing communication that there is between you and the Holy Spirit every day, just in little things, just speaking to our hearts to encourage us.
y la comunicación que podemos tener con el Espíritu Santo todos los momentos de todos los días, pequeños estímulos que el Espíritu Santo te da. We can be singing a song or reading a scripture or just sharing fellowship together or listening to preaching, and God is speaking to us. Podemos estar cantando una canción de alabanza o leyendo una escritura o teniendo conexión cristiana con nosotros, y Dios nos está hablando a través de eso. Always lifting us up and building us up to make us strong. Siempre nos está levantando para edificarnos. And that's what the book of Hebrews is about. It's about making Christians strong and strong in faith. Y esto es es de lo que se trata el libro de Hebreos, es edificar a los cristianos, hacer los cristianos más fuertes en su fe. But I think when the New Testament talks about the heavenly calling, it's not just talking about these benefits. Pero cuando la Biblia habla de el llamado celestial, yo creo que no solamente está hablando de estos beneficios. It's talking about the amazing purpose that God has called us for. También está hablando de el propósito maravilloso que Dios para que Dios nos eligió. So the calling has to do with what God has called us to. Así que la llamada tiene que ver con al que Dios nos ha llamado. But also what God has called us for. Y también habla de para qué Dios nos ha llamado. Al que nos ha llamado y para qué nos ha llamado. And we hear these things many times as we listen to preaching and we read through the New Testament. Y lo oímos muchas veces cuando estamos escuchando prédicas y leyendo el Nuevo Testamento. We are lights of the world, the salt of the earth. Somos las luces de la tierra y la sal de la tierra. We are ambassadors for the Lord of Lords and King of Kings. Somos embajadores del Señor de los señores y el Rey de los reyes. These are not things that the average person in the street ever knows about or experiences. Y estas no son las cosas que la persona promedia que está caminando en la calle está consciente de estas cosas. This is who God has made us. This is our identity. Y así es como Dios nos ha hecho. Así somos quienes Dios nos ha hecho. Es nuestra identidad. Almighty God has put a calling of purpose on your life and my life. El Dios Todopoderoso nos ha puesto un llamado sobre nuestras vidas, un propósito para mi vida y para tu vida. What incredible privilege this is. Es un privilegio increíble, ¿no? And I think it's something that we need to be reminded of regularly, that this is our calling. We're called to something great in the world. Y esto es un recordatorio que necesitamos muchas veces, que esto es nuestro propósito, esto es nuestro llamado y es grande. For you and I, this defines our identity. This is who we are. Y esto es lo que define nuestra identidad. Esto es lo que somos. And then as the passage goes on, the second point is his message to the Christians. What is this writer's message to the believers? Y la segunda parte de esta escritura es su mensaje para los cristianos. It's quite simple. It's just one word. Fix your eyes on Jesus, the apostle and high priest whom we profess. Y es muy sencillo este pensamiento. Dice, fija tus pensamientos sobre Jesús. And when it says fix your thoughts, it means to consider, think about, meditate on. Y cuando dice la palabra fija tus pensamientos, significa considera, piensa sobre esto, medita sobre esto. And I think this is something that perhaps many Christians need to learn how to do. Y creo que esto es lo que es lo que los cristianos necesitan aprender a hacer mejor. To learn how we can meditate on the person of Jesus Christ. Aprender cómo podemos meditar sobre la persona
de Cristo. The whole of the book of Hebrews intends to do that. It says, I want you to take a good long look at Jesus. Y esto es de lo que se trata todo el libro de Hebreos. Está diciendo que yo realmente quiero que tú enfoques de manera muy seria en quién es Jesús. Jesus is the Messiah sent from God. Jesús es el Mesías que Dios nos mandó. We need to consider who he is. Tenemos que considerar quién es. Let's consider his holiness and his character, how wonderful he is. Vamos a considerar su santidad, su carácter y cuán maravilloso él es. We read through the Gospels and we read the amazing stories of of how he handled the difficulties and the resistance that he felt. Leemos la Biblia y es impresionante las dificultades que enfrentó. Of course, we fix our thoughts very often on the death of Jesus. It's the most wonderful thing that God ever did for us. Y muchas veces nosotros fijamos nuestros pensamientos sobre la muerte de Jesús porque fue una de las obras más maravillosas que Dios hizo. Fix your thoughts upon the resurrection of Jesus. Y tenemos que también fijar nuestros pensamientos sobre la resurrección de Jesús. He broke the power of death and he broke the power of the devil on that day when he died on the cross. Él rompió el poder del diablo y el poder de la muerte cuando él se murió en la cruz. Think about the availability of Jesus. He's never more than a prayer away from you. Piensa sobre la disponibilidad de Jesús. Él nunca está lejos de ti, solamente es lejos de una oración. And not only is he aware of us, but he is available to help us at every moment of every day. Porque no solamente él está consciente de nosotros, sino que él está disponible para nosotros todos los momentos en todos los días. Think about his faithfulness, his grace, his mercy. Piensa sobre su fidelidad, su gracia, su misericordia. Think about his return. One day Jesus is coming to take us home. Y piensa sobre su vuelta. Un día Jesús va a volver para llevarnos a casa. And we will forever be with him in heaven. Y nosotros siempre estaremos con él, junto con él en el cielo. So it says, fix your thoughts, think carefully, and think, meditate on the truths about Jesus Christ. It will really bless you and help you. Así que por eso dice, fija tus pensamientos sobre Jesús, medita sobre estas verdades sobre él, porque realmente será una bendición y un estímulo para tu vida. Thinking about Jesus will strengthen your faith. Pensando sobre Jesús va a fortalecer a tu fe. It will teach you how to live for God. Te va a enseñar cómo vivir por Dios. It will teach you how to face trials when they come your way. Te va a enseñar cómo enfrentar a las dificultades cuando vienen. How to resist temptations. Cómo resistir a las tentaciones. And it will keep you from falling back. Y te va a prevenirte de alejarte de Dios. Or slipping away, as this chapter says. O irse a la deriva, como dice el capítulo. As Hebrews says, I mean. There's a lovely English song. I don't know whether they sing it in. It's an old hymn in English. It's "What a Friend We Have in Jesus." Hay un himno muy bien conocido en Inglaterra que dice qué amigo tenemos en Jesús. I just love that description of Jesus, a title of Jesus, which says, "Jesus is a friend of sinners." Me encanta el título de Jesús, lo cual es que Jesús es amigo de los pecadores. He is my best friend and your best friend. Es mi mejor amigo y tu mejor amigo. Amen. Amen. And let's finally look at this longer part of this passage, which is a comparison between Moses and Jesus' work.
Y ahora vamos a explorar la comparación, la tercera parte de esta escritura, lo cual es una comparación entre la obra de Moisés y Jesús. We mustn't get the idea that this passage is putting Moses down and lifting Jesus up. No debemos tener la idea que este pasaje le está hablando mal de Moisés mientras está levantando a Jesús. But this passage doesn't put Moses down at all. Ese pasaje no habla mal de Moisés para nada. This passage says that Moses was great. Este pasaje dice que Moisés fue grande. You can take the sign off that. Thank you. Moses was great. Moisés fue grande. He was the greatest man in the Old Testament. Él era el hombre más grande del Antiguo Testamento. Everything depended upon Moses. If you talk to a Jew, he will say that Moses is the greatest man of all time. Sí, todo dependió sobre Moisés, y si hablas hoy, si hables con un judío, él te diría también que Moisés es el hombre más grande. For the Jewish people, Moses, everything depended on Moses. Para la gente judía, todo se depende en Moisés. He became the deliverer of God's people. Él se convirtió al Salvador del pueblo de Israel. It was Moses who climbed the mountain and received the commandments from God. Fue Moisés que subió al monte de Sinaí y recibió la ley de Dios. He was the mediator of God's will. Él fue el mediador de la voluntad de Dios. He was the organizer of God's people. Él fue el organizador de la gente de Dios. And he was the human architect of God's dwelling place amongst men in the tabernacle. Y él fue la arquitecta humana del lugar donde estuvo Dios físicamente en el tabernáculo. And after Moses, all these subsequent leaders and prophets of Israel and the people look back to Moses as the great foundation of the faith. Y después de todo esto, todos los profetas y los líderes y el pueblo de Israel miraba a Moisés como el hombre más grande. Moses is so important to the Jew. He actually spoke to God face to face. Moisés es tan importante para la gente de Dios. De hecho, Moisés habló con Dios cara a cara. And all that he did is described in this passage as God's house. Y todo que él hizo se describe en este pasaje como la casa de Dios. He was faithful in God's house. Él fue fiel en la casa de Dios. He was faithful in all God gave him to do. Él fue fiel en todo que Dios le dio para hacer. And then the writer goes on to say that Jesus is worthy of greater honor than the greatest man in the Old Testament, Moses. Pero luego el escritor sigue diciendo que Jesús es digno de aún más honor que el hombre más grande del Antiguo Testamento. Why is that? ¿Por qué es así? That's because Moses was a servant, but Jesus was the Son of God. Porque eso es porque Moisés era siervo de Dios, mientras Jesús es hijo de Dios. Moses was born a Jew, and he had no choice of his birth or his childhood, but Jesus chose to come from heaven to earth. Moisés fue nacido judío, y no es que Moisés eligió su vida ni su nacimiento ni nada, pero Jesús eligió ir a la tierra. Moses was used because he was made humble through failure, but Jesus chose to be humble by choice. Moisés fue humillado por sus fracasos, pero Jesús eligió
ser humilde. Moses received revelation about how to get right with God through the sacrifices, but Jesus was the sacrifice. Moisés recibió revelación sobre cómo tener reconciliación con Dios a través de sacrificios, pero Jesús fue el sacrificio. Moses went to heaven at the end of his life when he died, but Jesus came from heaven to earth to bring us the glory of God. Moisés fue al cielo cuando él se murió, pero Jesús decidió ir del cielo a la tierra para traernos la gloria de Dios. You could say that Moses' work was the fortunes of Israel. Se puede decir que la obra de Moisés fue la fortuna de Israel. But here in this passage, it says that the work of Jesus is you and me. We are the work of Jesus. Pero en el Nuevo Testamento dice que tú y yo, que nosotros somos la obra, el resultado de la obra de Jesús. We are the house of God, it says in this passage. Dice en ese pasaje que nosotros somos la casa de Dios. And in the same way that Moses poured his life into producing and helping the people of God in the Old Testament, Y en la misma manera que Moisés dio toda su vida para ayudar y para edificar al pueblo de Dios, Jesus poured his life into producing this house, which is the church of Jesus Christ throughout the world. Jesús derramó toda su vida para poder edificar esta casa, lo cual es la iglesia de Dios en todo el mundo. In verse 5 of this passage, it says Moses was faithful in all his house. En versículo 5 dice que Moisés fue fiel en toda su casa. And it says that Jesus is faithful as a son over this house. Pero luego dice que Jesús es fiel en toda su casa, la casa de Dios. This is why Jesus is greater than Moses. Y por eso Jesús es más grande que Moisés. Jesus himself said, I will build my church. Jesús mismo dijo que yo construiré mi iglesia. He is committed to building your life and my life. Él está comprometido con edificar a tu vida y mi vida. He's going to help us with our spiritual life. Él nos va a ayudar con nuestras vidas espirituales. He's going to anoint us by his Holy Spirit so that we can bless other people. Él nos va a ungir para que nosotros podamos ser una bendición para los demás. And he's going to provide everything that we need to become God's light and bring God's glory into our world. Y Él va a proveer todo lo que nosotros necesitamos para hacer luces en esta tierra. So the writer is saying to these people who are Jews, Así que el autor está hablando a estas personas quien eran judíos. yes, Moses was great, but don't go back to that. Sí, Moisés fue grande, pero no vuelvas a eso. Because Jesus has superseded that and is so much greater than anything we've ever experienced. Porque ahora tenemos a Jesús, quien es más grande de todo lo que podemos tener. And to translate that into our circumstances, Y para aplicarlo a nuestras circunstancias, we can say that Jesus is the best thing that ever happened to us. podemos decir que Jesús es la cosa mejor que ha pasado en nuestras vidas. He is worthy of our total commitment. Él es digno de nuestro compromiso 100%. What greater gift can we have from God than Jesus, who is closer to us than a brother? ¿Cuál regalo más podemos tener de Dios? He has all power and all authority. Él es como el hermano más cercano que ningún otro hermano. Él tiene todo el poder y la autoridad. All his words are true. In fact, he is the truth. Todas sus palabras son verdades. De hecho, Él es la verdad. And he is the way and he is the life. Y Él es el camino y Él es la vida. So fix your thoughts on him. Así que fija tus pensamientos en Jesús. Don't give up. Don't go back. Let's go on.
no renuncies, no vuelves, vamos a seguir. Amen? Amén. Amen. What a great passage. Qué pasaje grande, ¿no? Let's pray together. Vamos a orar juntos. Heavenly Father, we feel such a privileged people. Padre Celestial, nos sentimos como un pueblo grande bendecido. This passage talks about your honor, Lord Jesus. Este pasaje habla de tu honor, Señor. But equally, we understand that you have honored us. Y también entendemos que tú nos has honrado a nosotros With such a great high calling con un llamado tan grande to be members of your family para ser miembros de tu familia and to be part of your purposes in the world. y para ser parte de tus propósitos en el mundo. Grant us revelation on these things, Lord, Danos revelación sobre estas cosas, Señor, so that we can live in the light of these things para que podamos vivir en la luz de estas cosas and bring great glory to your name. y traer gloria a tu nombre. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amen. Aleluya. Amen. Amen. Okay, I think we've got a closing song. Yes, what a good song. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es rey. Él es rey. Yes. My hope. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord.
rock. You're our brother, you're our friend. Tú eres nuestra roca, nuestro hermano, nuestro amigo.